gusto saber que me acompañan en el programa Vértice Internacional, este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. La elección del nuevo Papa León XIV representa un punto de inflexión para la Iglesia Católica, pero también para la geopolítica global, un liderazgo que se abre camino en medio de un mundo comandado por las guerras, por los conflictos internacionales, los nacionalismos, el sentimiento antimigrante y el ataque también a las minorías religiosas. Pero ¿qué esperar de este nuevo Papa en términos de paz y de seguridad internacional? ¿Cómo poder visualizar sus relaciones con Donald Trump y Xi Jinping? ¿Será un Papa más orientado al sur global? Les pido por favor que nos acompañen también a revisar las grandes claves de la relación entre México y la Santa Sede. Zorrina Musali, acompáñenme. El 2025 está marcado por un periodo no convencional, el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y el cambio trascendental en el Vaticano con la elección de un nuevo Papa, León XIV. En un escenario global convulso, atravesado por guerras y tensiones crecientes, el nuevo pontífice asumirá no solo como jefe del Estado Vaticano, sino también como figura clave en la diplomacia internacional. El mundo padece de una multiplicidad de conflictos de alto impacto: la guerra de Rusia-Ucrania y de Israel-Gaza, la escalada de tensiones entre China y Taiwán, el recrudecimiento del conflicto en Sudán, así como la escala bélica entre India y Pakistán, y todo ello ocurre en paralelo a una preocupante proliferación nuclear. En este contexto, la diplomacia vaticana, históricamente influyente por su capacidad de mediación, enfrentará uno de sus mayores desafíos en décadas cuando impera el nacionalismo, la xenofobia, los ataques a las minorías religiosas y la crisis del orden multilateral. En un mundo donde el poder real se mide en términos de armas, de alianzas estratégicas y del tamaño de la economía, es que la Iglesia es un actor clave también del ajedrez geopolítico global gracias a su poder blando o soft power. Pero ¿cuáles son los retos y los dilemas de la llegada del nuevo Papa León XIV? Para conversar de este importante tema nos acompañan desde el antiguo Colegio de San Ildefonso Luis Felipe Bravo Mena, ex embajador de México ante la Santa Sede. Bienvenido, Luis Felipe. Gracias. Nos acompaña Claudia Robles. Ella es experta en Derecho Eclesiástico y directora de la licenciatura de Gobierno de la Universidad Panamericana. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también Mónica Uribe. Ella es especialista en Historia Política de la Iglesia Católica y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Luis Felipe, en un mundo convulso, bélico y altamente polarizado, ¿cuál es el rol que tiene la Iglesia Católica cuando hablamos de paz y seguridad internacional? En la diplomacia internacional, en las últimas épocas, la Santa Sede ha tomado un papel de un actor no tanto de poder duro, sino, como bien tú lo has mencionado, de un poder suave que se basa fundamentalmente en un liderazgo moral sobre los temas que se abordan en el mundo o que están en conflicto en el mundo. La diplomacia, como se conoce con muchos nombres, algunos le llaman diplomacia vaticana, otros diplomacia pontificia, otros diplomacia de la Santa Sede, es lo mismo. Es la política internacional que desarrolla la Santa Sede, que es el Papa, porque eso es muy importante entenderlo. Algunos piensan que la Santa Sede es una institución. No, la Santa Sede es el Papa. Por eso los embajadores, cuando nos acreditamos ante la Santa Sede, no ante el Vaticano. El Vaticano es el territorio, y el territorio es solamente el lugar en el que el Papa puede ejercer soberanía para ser independiente en su ejercicio, tanto en sus labores
eclesiásticas como en la política internacional y no depender de ninguna otra potencia. Entonces, esta acción en las últimas épocas se ha ido desarrollando en una forma de participación en los grandes temas críticos de la humanidad, y por eso desde Pablo VI, bueno, ya Juan XXIII, que se introdujo fuertemente en las tensiones que había en el tiempo de la Guerra Fría, Pablo VI, que luego da un gran impulso a la participación de la Santa Sede en organismos internacionales, la OEA y los organismos propios de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo en la diplomacia con temas específicos como fueron en el caso de Pablo VI, ecumenismo. Luego vino la época de Juan Pablo II, que le tocó el momento en el que estaba declinando el periodo del bipolarismo, y el papel de Juan Pablo II pues fue justamente apoyar el fin del bipolarismo y la apertura de una nueva época en el mundo. Bien, Benedicto XVI es una política internacional muy moderada, pero muy precisa, particularmente con China, que esa es una parte que no se conoce mucho y que creo abordaremos más adelante. Y luego viene Francisco, que despliega una política internacional basada en un concepto muy simple, que tiene una concepción religiosa, pero que también tiene una aplicación práctica en la vida política, que es la misericordia. Él buscó los lugares y los temas que estaban en particular tensión y dolor humano para intervenir y facilitar, como él lo decía, ir deshaciendo nudos. No quizás resolver los problemas totales, que no estaba en manos de la Santa Sede, sino ir resolviendo nudos. Y por eso los encuentros y las visitas a lugares específicos de gran conflicto, Sudán, Medio Oriente, en fin, todos estos temas. Claro. A ver, Mónica, nos hace una destacada trayectoria histórica prácticamente de los pontificados, su relación con la política internacional. ¿Cómo caracterizarías el timing político de la llegada del nuevo pontífice León XIV? Bueno, es una etapa sumamente convulsa, ¿no? Después de una pandemia, justo cuando tenemos dos focos o quizá tres mayores de tensión, Gaza, Ucrania y la frontera entre India y Pakistán, tenemos tres focos en este momento y coinciden con la llegada del Papa León XIV. Es una etapa difícil porque, como bien dijo el embajador, finalmente hubo una apertura de la diplomacia vaticana enfocada a coadyuvar a la resolución de conflictos durante el pontificado de Francisco, en una línea muy jesuítica, muy diferente a lo que hubiera hecho Benedicto o lo que va a hacer León XIV. ¿Por qué? Porque si Francisco fue jesuita hasta la médula, bueno, pues León XIV va a ser agustino hasta la médula. O sea, es diferente la aproximación, el enfoque. Aquí el Papa León nos está hablando de resolver los problemas desde el corazón, desde la introspección, desde el carisma agustino, mientras que Francisco era más pragmático. Pues eso no quiere decir que León XIV no vaya a ser pragmático. Claro. Hoy mismo tuvo una reunión con los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Como bien lo dijo el embajador, son tres personalidades jurídicas que están bajo la persona del pontífice en turno: el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, más la Santa Sede, que es el ente que jurídicamente se relaciona con los estados. Entonces, ahí va a tener, creo que lo tiene muy claro. Habiendo sido prior general de los agustinos, él tiene claro dónde hay situaciones de conflicto y tiene un propósito, según el discurso que dio ante el cuerpo diplomático, tiene un punto central: la libertad religiosa y dónde están los problemas de libertad religiosa, porque justamente ahí es donde comienzan los problemas. Si hay intolerancia, si no hay diálogo, imposible seguir con una paz que se sienta desde el corazón y se ejerza en la vida cotidiana. Claro. Claudia, el tema del Papa, es decir, el nuevo Papa, bueno, pues llega en un mundo, va a ser el líder del pontificado, precisamente en un mundo muy distinto. No es lo mismo el pontificado de Francisco en épocas de Obama o de Angela Merkel, que ahora que está Trump, está Milei, Giorgia Meloni y sobre todo también Víctor Orbán en Hungría. Tú ves un papa con una actitud echada para adelante en materia de diplomacia y de política internacional.
sin duda le tocó un mundo muy distinto al que le tocó al Papa Francisco, ¿no? Pero creo que en ese sentido fueron muy acertados los cardenales, al traer desde esa parte, yo creo que no estaba entre los top 5 favoritos. Sin embargo, el hecho de que sea una persona con grandes dotes de gobierno, ¿no? Como ya lo mencionó también Mónica, que fue prior general de los agustinos, que conoce la realidad universal, ¿no? Yo creo que es un papa muy universal, ven Estados Unidos, de padres europeos, que ha sido misionero en Latinoamérica, que ha estado ya unos años en Roma. Creo que conoce bastante el mundo. Ahora, sí es real que pues estamos en un cambio geopolítico brutal, sobre todo este último año. Desde la llegada de Trump diría que se notó más, pero ya lleva algunos años. Vemos cómo han emergido muchísimos populismos, cómo están emergiendo nacionalismos, cómo está desprestigiándose el multilateralismo. Entonces, por supuesto que llega en un momento difícil. Creo que es un papa, al menos esa impresión en esta semana, yo creo que los que hemos estado siguiendo esta semana todas sus actividades, nos da la impresión de que es un papa valiente, ¿no? Que es un papa que va a decir las cosas directamente, que es un papa que no se va a dejar amedrentar, ¿no? Ni por Trump, ni por los grandes líderes globales, así lo esperamos, y que sin duda está haciendo un llamado en todas sus intervenciones a la unidad, a la sinodalidad, ¿no? A la paz, a la unión. Entonces creo que esa va a ser su tendencia, ¿no? O sea, más que seguir con este mundo con tendencia a dividirse más, un mundo en el que podamos encontrar puntos de unidad. Claro, una figura puente, Luis Felipe Bravo, sobre todo porque se ha especulado mucho, Luis Felipe, Claudia y Mónica, sobre la influencia de Trump en la elección del Papa León XIV. ¿Tú ves un juego de influencias indirectas? No, nunca, no la veo nadie, la he analizado a detalle. Mira, este es un papa multicultural y un papa global. Multicultural, primero, es un norteamericano, pero no es un WASP. Él viene de familia, de padres con antecedentes franceses e italianos y la mamá española, nacidos y establecidos en Washington, en Chicago, y él formado en las escuelas de Chicago, etc. Esto te da ya una primera combinación de factores culturales riquísimo. Luego, muy joven, comienza a ser misionero, ingresa a la Orden Agustina y se va de misionero a Perú. Y vive 15 años en Perú en misiones de pueblos indios, de pueblos mestizos, llega a ser obispo en Perú y adopta la nacionalidad peruana. Luego es electo superior general de los agustinos, y los agustinos tienen provincias en 50 países del mundo, y visitó todas en los 12 años que fue prior general de los agustinos, de manera es que ya te vas haciendo de una persona cómo se ha construido esta personalidad culturalmente, luego lo que ha visto en el mundo por sus funciones como misionero y como prior general de una orden establecida siglos en varios países, y luego Francisco lo ficha, lo recluta para la curia y se lo lleva a la congregación de los obispos, y luego a la congregación y a la Comisión para América Latina. Esa comisión es importantísima porque tiene una visión global del mundo, porque es la que arma los expedientes de las 2.850 diócesis que hay en el mundo y analizan los expedientes de la situación económica, política, social, cultural, religiosa de la diócesis para nombrar los obispos que el Papa hace. Entonces, te da ya una hechura de un personaje absolutamente global y multicultural. Y por eso creo que la selección de este papado, de este nuevo pontífice, está muy impactado por esto que acaban de decir las compañeras. Claro. El mundo está en una crisis enorme. El propio Francisco decía que ya estábamos en una tercera guerra mundial. Sí. En abonos. Sí, lo dijo en pedacitos. En pedacitos. ¿No? Así lo dijo. Lo decía de varias maneras, Sí, decía a Pezzi, en pedacitos. Sí. Y entonces eligen un papa que tenga una visión y una experiencia
pues para conducir en esta parte, hay otras tareas, por supuesto, sustantivas para la Iglesia, pero en esta tarea de la visión del mundo, del momento del mundo, un hombre muy preparado porque conoce estos detalles del mundo. Claro, entonces, Mónica, podríamos decir un papa del norte, del sur, un papa latinoamericano, pero también universal, y bueno, liberal y progresista, pero también doctrinario y rigorista en ciertas cuestiones eclesiásticas. Por supuesto, es Agustino. Es Agustino. ¿Qué más solera podemos esperar de la Orden de San Agustín? Claro, no son los canónigos, es la Orden de San Agustín, que son dos cosas completamente distintas. Pero sí hemos visto algunos signos de querer contemporizar en algo con los tradicionales radicales, que sería, por ejemplo, el uso de la museta, esta pequeña capa roja, por ejemplo, en el momento que salió al balcón, aunque se le ha visto con sus zapatitos negros tipo Francisco, que sí tenía Francisco cuenta en latín, pero no era tan conocida en X. Ahora el Papa León XIV tiene su cuenta muy abierta en X, en latín, y reza el Padre Nuestro en latín, y ha rezado en latín. Ese es un signo de contemporizar. Ajá. O sea, no es que esté negando el nuevo rito, no está negando nada del Concilio Vaticano II. Doctrinalmente creo que es muy fiel al Vaticano II, pero donde puede hacer concesiones las hace. ¿Por qué? Para disminuir parte de la polarización generada por Francisco. Okay. Porque bueno, yo soy fan de Francisco, pero independientemente de eso, hay que reconocer objetivamente que generó conflictos al interior de la Iglesia por los ritmos de los cambios no que impuso, sino que puso. Por ejemplo, toda la participación de las mujeres dentro de las estructuras del Vaticano causó rispidez en algunos sectores. Sí. Entonces, ¿va a ser doctrinalmente ortodoxo? Sí. Más conservador, yo no sé si llamarlo más conservador o no, sino más ortodoxo. El ortodoxo que siempre puede ser un papa es la ortodoxia. Claro. O sea, pero ahí hay un juego de elasticidades, ¿no? Dentro de la ortodoxia, ¿no? Claro, o sea, hay grados, hay límites, y bueno, no le va a dar gusto a todo mundo, pero está tratando de limar asperezas de entrada. Tan es así que recibió a todo el conjunto de la prelatura del Opus Dei, porque tienen que hacer unos estatutos que Francisco les bateó 2 veces, esta es la tercera, espero que sea la vencida. Recibió a los lasallistas, recibió a la prensa, recibió al tenista, está recibiendo a todo el mundo, y claro, mañana es el día clave. Vamos a ver cómo empieza ahora en su misa de inicio de pontificado. ¿Quiénes son los jefes de Estado que van? ¿Cómo van a moverse las delegaciones? Y bueno, tenemos el escenario de Estambul, donde pues de plano el señor Putin no llegó, el señor Zelensky está muy enojado, y bueno, ahí es un espacio para la mediación de la Santa Sede. ¿Qué esperas tú, Claudia, de la relación del Papa León XIV con Trump? Digo, sobre todo porque estamos viviendo un momento de inflexión. Estás viendo un Papa independientemente, o sea, geopolíticamente independiente de la confrontación entre China y Estados Unidos. Bueno, yo creo que voy a retomar un poquito lo que ya comentó el embajador, ¿no? Yo creo que yo también he estado siguiendo esto de qué tanta influencia tuvo Trump en esta elección, como mucho se anunció, y me parece nula, ¿no? O sea, me parece que, es más, me hubiera encantado ver la cara de Trump cuando escuchó un papa estadounidense, pero que sale al balcón y dice, fui obispo de Chiclayo y saludo a mi pueblo de Chiclayo y hablo en español, ¿no? Me hubiera encantado verlo. Creo que va a ser un papa que va a marcar mucho su línea. Trump, por supuesto, no deja de ser Trump y va a tratar de aprovechar todos los espacios que pueda para subrayar que es americano, para subrayar la grandeza de Estados Unidos. Sí. Creo que ahí va a tener que ser muy hábil el Papa en no dejar caer en ese juego, digamos. Va a ser muy importante también la gente de la que se rodea, ¿no? La diplomacia vaticana, quien ponga como secretario de Estado Vaticano, que pienso que ahí tiene un equipo muy fuerte, gente muy capacitada. Y definitivamente creo que es un papa que, volvemos, ¿no? Es misionario. Yo creo que no se va a centrar en el problema de 2 potencias mundiales como China y Estados Unidos, sino que su misión como buen agustino, como buen misionero y como representante de la Iglesia Católica va a ser mucho más en continuidad, creo yo, con lo que ya venía trazando el Papa Francisco, que es preocuparse
por las periferias, preocuparse por un los, papa periférico por los olvidados. y no Sí. eurocéntrico, ¿no? Es decir, un papa mucho más en contacto precisamente con los excluidos, los marginados, con el dolor y precisamente con visitas seguramente a países en conflicto. Ahora, Luis Felipe, hace rato comentaste el tema de China muy rápidamente. Bueno, pues te tomo la palabra y vamos a intensificar este debate prácticamente. ¿Apostarías por una diplomacia discreta y cautelosa del Papa frente a China? Porque habría que ver si este acuerdo provisional de nombramientos de obispos va a seguir adelante, lo va a apoyar o no el Papa León XIV. Y está el tema de los derechos humanos. ¿Cómo crees que va a manejar su relación con China? Muy cuidadosamente. La Santa Sede, en su relación con China, en los últimos decenios, ha tejido muy fino, con mucha paciencia, pasos adelante, pasos atrás. Ya lo mencionaba Mónica, en China se calcula que hay 30 millones de católicos, nadie se imagina. Durante mucho tiempo estuvieron en la clandestinidad porque no se les permitía. Empezó a haber una cierta apertura y al abrirse se crearon dos corrientes dentro del catolicismo chino. Los que querían seguir en la clandestinidad porque les permitía la plena libertad religiosa en la clandestinidad, o los que decían hay que empezar a tejer con el gobierno un acuerdo, con el Estado chino hay que tener un acuerdo. Y una tensión particular que se ha alargado durante varias ocasiones ha sido el nombramiento de los obispos, porque los viejos obispos se fueron muriendo y entonces había que sustituirlos. Y a veces los nombraba el partido, porque el Partido Comunista Chino creó una asociación de católicos nacionalistas, pero era el brazo del partido dentro de la feligresía católica. Y nombraba obispos el partido. Entonces era una tensión tremenda entre el Vaticano y el Estado chino. Y de vez en vez se reúnen, arreglan el problema, como recientemente acaba de ocurrir, y caminan un rato y al rato se vuelve a romper. Es decir, lo que está faltando es el reconocimiento pleno de la libertad religiosa en China. Pero el Vaticano lo sabe que esto va a ser de paciencia, de tejer fino y de largo plazo. También 50 millones próximamente de católicos en China hacen un peso específico diferente. Cuando estaba yo de embajador, disculpen si me alargo, estaba de embajador yo allá en el Vaticano, ocurrió algo muy simpático. Benedicto XVI le había dado una gran atención al tema chino, sacó un documento especial para el manejo de la iglesia y de los católicos en China, muy cuidadoso con el Estado, en el que manejaba dos criterios fundamentales. Los católicos chinos son patriotas y fieles a su Estado, pero al mismo tiempo tienen su fe y tienen derecho a vivir su fe. Era un mensaje al Estado, decir, no le teman a la iglesia, señores, no le tema al Partido Comunista, al catolicismo chino, no compite con ustedes en este tema. Bueno, se logró un estatus de modus vivendi, diríase, y luego vinieron las Olimpiadas que por razones diversas Occidente bloqueó en Pekín o le hizo ruido a las Olimpiadas, y el Papa Benedicto XVI muy diplomáticamente hizo un elogio a que las Olimpiadas fueran en China. En respuesta, el Estado chino le envió un concierto de gala con la Orquesta Sinfónica de Pekín, a todo lo que daba en Roma. Bueno, signos, pasos, detalles que hablan de un trabajo delicadísimo, de filigrana en esta materia. Así va a seguir, porque ambos saben que esto no va a ser para mañana, pero que no se debe dejar la línea que han seguido hasta ahora. Mónica, tus comentarios sobre próximas relaciones del Papa León XIV con China, Xi Jinping. Bueno, creo que lo primero va a ser observar porque en realidad, a pesar de que tiene un contexto personal importante sobre la geopolítica, el Papa no ha ejercido directamente esa tarea. Entonces, aquí yo observaría un tema. ¿Qué va a hacer con Pietro Parolin? ¿Quién es el que ha estado encargado de esta función de la relación con China de una manera directa y que tiene una experiencia de muchos años? Después de México, Pietro Parolin estuvo vinculado a los temas de China.
dentro de la Secretaría de Estado. Entonces, él es el que le ha dado seguimiento. Entonces, vamos a ver, Claro. mi indicador sería, ¿qué pasa con Pietro Parolin para saber cuál va a ser la relación con China? Si se queda Pietro Parolin, entonces va a ser una secuencia muy semejante a lo que sucedió con el Papa Francisco. Pero si Pietro Parolin es reemplazado y no se le da esa tarea, porque puede ser también es un escenario plausible, pues finalmente va a cambiar la relación con China. Lo que tengo claro es que ni Putin, ni Xi Jinping, ni Trump arredran al Papa. Ese es algo clarísimo. O sea, la va a llevar bien, pero no se va a quedar ni callado, ni va a dejar de plantarles cara, si es necesario. Pues así es la diplomacia vaticana, comentando sobre todo los retos y los dilemas de la Iglesia Católica en este siglo XXI. Hacemos un corte, no se vayan. La diplomacia vaticana se erige como un claro ejemplo de soft power en el escenario internacional. Sin contar con poder militar ni económico, el Vaticano ejerce su influencia a través de la autoridad moral y espiritual del Papa, así como de su extensa red diplomática, la cual abarca relaciones con 183 estados y un papel activo como observador en la ONU. Durante el papado de Francisco, esta estrategia se potenció con un enfoque en derechos humanos, justicia social y el cambio climático, temas que conectan con audiencias globales más allá de los límites de la fe católica. Además, la Santa Sede ha sido mediadora en conflictos internacionales, como el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la mediación en Venezuela, la paz en Colombia y el conflicto en Sudán del Sur, entre otros. La Iglesia Católica entra al siglo XXI enfrentando desafíos estructurales y culturales de gran calado. La creciente secularización, la pérdida sostenida de fieles, las tensiones entre tradición y reforma, así como los debates sobre inclusión, género y liderazgo femenino, plantean preguntas urgentes sobre un rol en el mundo contemporáneo. A esto se suma la necesidad de adaptarse a la revolución digital y a un entorno global donde lo ético y lo espiritual se ven tensionados por la tecnocracia y automatización. En este escenario, la llegada del Papa León XIV abre un momento clave para definir esta hoja de ruta y contribuir a los grandes debates internacionales. La migración, el cambio climático, el desarrollo de la inteligencia artificial y la construcción de paz y seguridad internacional exigirán una diplomacia vaticana activa y con gran visión humanista, tiempos de prueba en aguas turbias y de incertidumbre mundial. Seguimos adelante comentando en esta mesa de análisis sobre los retos de la diplomacia vaticana cuando ya tenemos a un nuevo Papa, León XIV, desde este bellísimo lugar ubicado en la plancha del centro histórico, el antiguo Colegio de San Ildefonso. Claudia, en un mundo brutal, polarizado, ya lo hemos comentado, y de pérdida de fieles, ¿cuáles son los retos de la Iglesia Católica en este siglo XXI, a grandes rasgos? Bueno, pérdidas de fieles yo matizaría, ¿no? Porque es real que Europa ha estado perdiendo fieles, pero sí ha crecido en muchos otros lados, ¿no? De hecho, en el Anuario Pontificio, por ejemplo, en el 2005 el número de fieles católicos eran 1086. Ahorita, 2025, 20 años después, está un poquito más de 1.400 millones de católicos, ¿no? O sea, hubo un incremento. Ahora, es real que el incremento se ha dado sobre todo en el sur global. Por eso también creo tan relevante que el Papa venga de conocer profundamente ese sur global,
Sin embargo, también en Europa, en iglesias como en Francia, como bueno, en el mismo Reino Unido, ha habido aumento de católicos, ¿no? Entonces creo que es una narrativa que nos hemos comprado estos últimos años, esa Y en de África, pérdida por de católicos. supuesto, ¿no? Y en Claro. Asia, ¿no? En Corea del Asia, Sur, en o sea, Filipinas, claro. Nigeria, digo, en realidad hay muchos lugares en donde está creciendo el número de católicos. Sí que creo que es importante, hay que revivar un poco la iglesia, ¿no? Creo que también por eso, seguramente las congregaciones cuando hablaron del perfil del nuevo Papa, se dio la importancia de que fuera alguien que conociera bien el sur global, porque sí creo que es un Papa misionero, que va a actuar como misionero y que la misión ahora en el Papa, esa reevangelización que se necesita en el mundo, va a venir del sur hacia Europa, ¿no? Hacia esa iglesia a lo mejor madre que ha estado perdiendo fieles o que ha estado perdiendo la fe. Entonces creo que ese va a ser un punto muy, muy clave en este papado también, ¿no? Yo sí veo que este papa va a dedicar mucho tiempo a este tema de misionar, ¿no? De recristianizar esos países en los que están decayendo los fieles, pero por falta de esperanza, ¿no? Cuando tú ves los problemas del sur global, que ya los subrayó, perdón, ahora yo me estoy alargando, ya lo subrayó mucho Francisco, ¿no? La pobreza, la marginación, la migración. Creo que va a continuar con esto el Papa León, pero también es real que en los países del norte, ¿no? En los países desarrollados, hay muchísima falta de esperanza, hay muchísimos problemas de salud mental, hay muchísimos problemas de soledad, ¿no? Y ese es una periferia a la que también hay que llegar. Yo creo que también por ahí va a ir un poquito. Oye, Claudia, comentaste sobre el tema de la migración y aquí me agarro de este indicador prácticamente, de este comentario, para preguntar, Luis Felipe, ¿de qué manera el liderazgo del nuevo Papa puede inspirar a que el mundo considere a los migrantes como a dignificarlos en primera instancia, pero sobre todo a mirarlos como una gran oportunidad y no como una amenaza y un riesgo? Porque se ha demonizado todo este debate. Yo creo que es un personaje y un actor en la escena internacional que su voz y sus actitudes y gestos y líneas de acción estratégica en favor de los migrantes y de la política de la misericordia que tan fuerte fue en la política internacional de Francisco va a continuar y es la manera de seguir atendiendo este tema. Yo creo que habrá que esperar el discurso de mañana del Papa León XIV, en donde creo que tendremos una visión más programática de lo que será su pontificado. Lo que hasta ahora hemos visto ya ha apuntado cosas muy interesantes y muy importantes. El simple saludo inicial, ¿no? La paz sea con ustedes. O sea, justo, el mundo está en un riesgo grande. Entonces, lo primero es la paz. Pero yo creo que el discurso de mañana, en lo que aquí llamaríamos la toma de posesión, su discurso inaugural de pontificado, ya va a ser programático y eso nos dará mucha materia para ver hacia dónde irán la línea pastoral estratégica del Papa. Hablando en este conversatorio, Mónica, hemos hablado de que, pues la Iglesia Católica es un actor de la política internacional, pero ¿cómo incursiona en los grandes circuitos del debate internacional? El caso, por ejemplo, del cambio climático, el medio ambiente, la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo ahí las miradas del nuevo Papa en estos temas tan importantes? Bueno, sí le preocupan. Es un hecho que le preocupan. Ya ha esbozado algo sobre estos temas, pero creo que ahorita su acento en este preciso momento es en tratar de ubicar dos aspectos. ¿Cuáles son la agenda interna y cuál es la agenda externa? Estos son sus primeros pasos, apenas tiene una semana, entonces hay que entender que estamos no necesariamente especulando, pero sí adivinando un poco por dónde va a ir. Entonces, va a ser la primera visión. ¿Cuáles son los problemas internos? ¿Cuáles son los externos? ¿Y dónde se cruzan? Aquí creo que hay un leitmotiv que no hemos alcanzado a ver desde América y creo que el propio Papa Francisco no lo alcanzó a ver del todo y retomo lo que Claudia dijo. El norte, el hemisferio norte, Europa. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, que tiene una migración que procede de países no cristianos, que ha generado una tensión social importante. ¿Por qué? Porque generalmente el Islam, en su idea de comunidad, de la Umma, pues impone
a donde llega, impone. Y es una forma expansiva, o sea, hay un interés expansivo. ¿Por qué no se van estos migrantes que la sufren horrible? ¿Por qué no se van a Arabia Saudita? ¿Por qué no se van a Emiratos Árabes Unidos, que igual necesitan mano de obra? Y no, prefieren irse a Europa. ¿Por qué? Porque Europa es más libre, porque Europa tiene estados de bienestar, porque Europa tiene una serie de cosas. Y Francisco abogó muchísimo por estos migrantes. Lo tenía que hacer como parte de una reivindicación de los derechos humanos de todos, no solamente de los cristianos católicos y anexas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Las sociedades, y esto nos explica un poco el ascenso de la ultraderecha, están muy enojadas porque las democracias prometieron un crecimiento económico. No lo lograron, pero además tienen una carga extra y tienen que tolerar a grupos que están impactando su cultura. Y el Papa los defendió de manera colateral. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el Papa León es ubicar exactamente cuál es el papel de la Iglesia, no solamente en la recristianización, sino en la restauración del tejido social y del tejido cultural de Europa. Es finalmente defender a Occidente, es una lucha de todo Occidente que se encarna un poco y tiene como pilar a la Iglesia Católica. Entonces, por ahí va a ser una de las preocupaciones, antes que la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Y en esos debates de la inteligencia artificial y medio ambiente, cambio climático, bueno, pues ahí tuvimos un Francisco muy activo, tuvimos una encíclica relacionada con el cambio climático y dio ese mensaje. ¿Por ahí irá el nuevo Papa? Yo creo que, a ver, es un Papa que en ciertas cosas romperá con Francisco, en otras seguramente habrá continuidad, ¿no? Como ya también lo hemos dicho en este foro. Quizá, no sé, el Papa Francisco era un experto en medio ambiente, ¿no? O sea, no solo con su encíclica, por sus estudios previos, y de hecho logró que se tomaran muchas políticas internacionales y muchas políticas en distintos países en tema de cambio climático. Creo que ella influyó muchísimo. Este Papa, digo, lleva una semana, no podemos, como dicen, adivinar qué va a decir, pero al empezar mencionando esto de la inteligencia artificial, me parece que es un tema que le preocupa, me parece que a lo mejor es un tema al que le va a dedicar un poco más, sin dejar de lado pues, el tema del cambio climático y los otros muchísimos temas de los que ya hablamos que inició Francisco o que volvió a poner en el centro de la mira Francisco, ¿no? Como la migración, efectivamente, y como tantos otros que la Iglesia Católica está consciente, ¿no? Al final, su papel es incidir, ¿no? en el mundo, en todos aquellos temas que preocupan a los derechos humanos y al mundo. Cambiemos un poco el tema, Luis Felipe. Una iglesia fuerte en el mundo como actor internacional depende también de su cohesión interna. ¿Cómo estás viendo los retos del nuevo Papa para mantener unida a la iglesia frente a tantas denominaciones, ideologías y corrientes? Yo creo que de entrada nace con una fortaleza, como todos los papas, pero en particular León XIV, porque todo indica, los trabajos del cónclave son reservados, todo indica que se produjo un consenso natural y muy pronto en torno a su figura. El hecho de que sea el presidente del dicasterio de los obispos le permitió un contacto personal con obispos y cardenales de todo el mundo. O sea, algunos dicen, era el más conocido, pues cómo no iba a ganar si ha dialogado con... Bueno, pero además de eso, ellos lo conocen, no solamente que ha habido una interacción. Entonces yo creo que es un papado fuerte, no hay en los ribetes de las filtraciones del cónclave, el que haya habido tensiones muy fuertes. En las congregaciones sí, se dijeron de todo, pues para eso son, para hablar con claridad de qué sí, qué no, quién sí, quién no, etc. Pero la elección parece ser que ha producido un gran consenso y que nace en este sentido fuerte. Claro. Y que ha despertado una esperanza en el sentido de que pues es un personaje inusitado en el escenario, por todas esas combinaciones de multicoloralidad y globalidad. ¿No? Así es como un suele arte. ser casi la selección de todos los papas, las que se predicen y salen tal como se predicen, son muy pocas, todas son muy sorpresivas. Sí.
Alguien mete la mano ahí. Bueno, y a ver, Mónica, Claudia, el tema de la relevancia de la Iglesia en el siglo XXI, ¿cómo adaptarse a los nuevos cambios, a la tecnología, a la innovación, a todos estos retos que nos da pues el mundo hoy? A ver, digo, ¿por dónde jalar? ¿Por dónde? Es la pregunta de los millones de Claro. 64 bueno, millones dame de una pesos. pista, dame una pista. A ver, pista. Creo que Francisco hizo mucho. La pandemia cambió la lógica de cómo acercarse a la fe de una manera virtual. Ajá. O sea, ya no hablemos de inteligencia artificial todavía, sino hablemos de cómo vivir la fe desde las periferias y desde la soledad con una especie de cordón umbilical virtual. Creo que ahí hubo un cambio importante y creo que lo va a retomar la Iglesia. Y las periferias, es que tenemos una Iglesia católica sumamente poliédrica, pluricultural, jamás ha sido monolítica. Hay ritos, hay costumbres, piedades populares de tipo nacionalista. O sea, el catolicismo se vive de manera local, siempre ha sido así. Entonces, no hay necesidad de una imposición. Hay cosas que sí, evidentemente la parte dogmática pues, tiene que ser la misma, pero las costumbres, sobre todo las litúrgicas, pueden variar mucho. ¿Por qué? Porque la Iglesia busca siempre que la cultura sea parte de sí misma, la cultura local. Entonces va a haber respuestas diversas a esto. No te puedo decir que haya una sola respuesta. La directriz viene de arriba, pero la reinterpretación y la aceptación y asimilación es algo completamente local, incluso hasta personal. ¿Estás de acuerdo, Claudia? No, totalmente de acuerdo. Solo yo a esto a lo mejor agregaría que dentro de las muchas cosas que nos trajo el Papa Francisco, porque su pontificado trajo muchísimas cosas buenas, fue precisamente esta apertura, ¿no? Yo creo que efectivamente fue un Papa que logró cambiar un poco, no diría pues un poco la visión que tenía el mundo de la Iglesia, ¿no? Fue un Papa de puertas abiertas, fue un Papa que para bien o para mal, aunque a muchos les pareció demasiado, ¿no? Quizá, fue un Papa inclusivo, ¿no? Un Papa que fue para todos, para cristianos, para no cristianos, para gente cercana, para gente lejana. Y creo que en ese sentido también fue un Papa que se abrió a las redes sociales, ¿no? Un Papa muy sencillo. Y eso creo que, a lo mejor, obviamente cada Papa tiene su estilo, ¿no? Yo creo que no debemos casar con que tiene que ser así. Pero creo que el Papa León, simplemente por el hecho de esta semana, pues ya tiene su cuenta de Instagram. O sea, creo que va a ser un Papa que, volvemos, ¿no? Tendrá algo de continuidad, aunque imprimiendo su propio estilo. Yo creo que eso es muy importante. Ya veremos mañana justo en su discurso cuál será su... Oye, Claudia, y el tema de las mujeres, digo, es importante comentarlo. ¿Cómo ves hablas de inclusión de mujeres eclesiásticas que tengan una importancia en la toma de decisiones, es decir, a primer nivel, o van a tener un rol secundario? ¿Cómo estás avisorando esto? Yo creo que también este Papa va a dar continuidad a eso. De hecho, esto de incluir a las mujeres no empezó con el Papa Francisco, ¿no? Empezó desde Benedicto. Juan Pablo II ya un poquito lo había un poquito mencionado. El Papa Benedicto empezó esa revolución, digamos, y con el Papa Francisco se ha ido consolidando un poco más, ¿no? Creo que ya se le dio una apertura a las mujeres dentro de lo que se puede en la doctrina cristiana, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, el decir, entonces va a haber sacerdotes. No, ya hay cosas que la doctrina, o sea, no va a suceder, digo, yo creo que eso tenemos que tener todos muy claro. Pero sí hay puestos importantes de toma de decisiones en los que están entrando mujeres y en los que podrían entrar más mujeres, ¿no? Simplemente en este dicasterio para los obispos, que ya haya 2 mujeres que puedan tomar, ¿no? Votar, opinar en la selección de obispos, está muy bien, ¿no? Que la primera gobernadora del Estado Vaticano, bueno, la última, reciente, sea mujer, es buenísimo. Hay lugares en los que las mujeres aportan, no solo no estorban, aportan y aportan mucho, y creo que va a seguir esa línea. Bueno, pues hacemos un corte, regresamos. La Iglesia Católica enfrenta una serie de retos complejos que trascienden lo estrictamente religioso y la posicionan como un actor relevante en debates internacionales clave. Temas como la inclusión de mujeres en roles de liderazgo y el tratamiento de temas como la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTQ+, serán puntos cruciales.
En el ámbito global, el nuevo pontífice enfrentará un panorama marcado por conflictos bélicos, la inteligencia artificial, crisis migratorias y un cambio climático que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. La capacidad de la Iglesia para responder a estas problemáticas sin perder su esencia doctrinal, pero adaptándose a las necesidades del mundo contemporáneo, definirá, en gran medida, el legado del Papa León XIV y el rumbo de la Iglesia en el siglo XXI. A lo largo de las últimas 3 décadas, México y la Santa Sede han tejido una agenda común en temas de profunda relevancia global: la defensa de la paz, el impulso al multilateralismo, la justicia social, el desarrollo sostenible y la abolición de la pena de muerte se entrelazan con el compromiso de dar voz y dignidad a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, migrantes, refugiados y personas en situación de asilo. El diálogo bilateral ha cobrado fluidez y profundidad en gran parte porque México, hogar del 7% de los católicos del mundo y el país hispanohablante con mayor número de fieles, representa un bastión espiritual de enorme peso para el Vaticano. Las 7 visitas papales realizadas por 2 pontífices distintos han marcado momentos históricos que aún resuenan en la memoria colectiva del país. No obstante, el legado del Papa Francisco y la llegada de León XIV, el llamado Segundo Papa Latinoamericano, reforzarán el vínculo con una iglesia más periférica, menos eurocentrista y más alineada a los retos compartidos del continente. Pues ya estamos de regreso, ahora vamos a comentar sobre las claves de la relación de México con la Santa Sede y el Vaticano. Luis Felipe, pues tú fuiste embajador de México ante la Santa Sede en los últimos años de Vicente Fox y en los primeros de Felipe Calderón, si no estoy equivocada. Con esta visión que tienes, con tu amplia experiencia, ¿cómo anticipas la relación de México con el Vaticano? ¿En dónde pondrías brevemente los nichos de oportunidad y los puntos de conflicto? Mira, la relación diplomática entre Santa Sede y México es relativamente nueva, 33 años. Hay países que tienen 500 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pero vaya, y viene de un proceso muy complejo, ¿no? Que era la relación iglesia-estado muy tensa y muy difícil en México. Entonces ha ido aprendiendo. Los primeros embajadores se dieron a la tarea de entender de qué se trataba bien eso. Sí. Lo hicieron muy bien. El primero, don Agustín Telles Cruces, que fue el primero representante, y luego el profesor Olivares Santana, lo hicieron muy bien. Luego vinieron intentos de alimentar esa relación, de darle algo. Y entonces empezamos a trabajar en coloquios sobre migración, habida cuenta de que ese es un tema en el que trabajamos mucho y somos aliados en ese gran tema. Entonces yo creo que tiene mucho que dar la relación. No la acabamos de comprender bien en México. Ahora sí que ¿para qué nos puede servir a los intereses nacionales la relación con la Santa Sede, la relación diplomática con la Santa Sede? Y la Santa Sede también pues busca la manera de encontrar un espacio en el que se pueda ver una mayor colaboración como lo hay con otros países. Claro. Mónica, nichos de oportunidad y puntos de fricción. Nichos de oportunidad, migración, cultura básicamente, todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural, todo, o sea, no me estoy refiriendo nada más a alta cultura, a todo. Claudia. No, coincido totalmente. Y sí creo que hay muchos temas que nos pueden unir, ¿no? La migración, como ya lo mencionaron, la seguridad, ¿no? Es un tema que también preocupa a la iglesia y que habla mucho, ¿no? Del crimen organizado y de estas cosas. La pobreza, ¿no? O sea, creo que esos grandes temas que le interesan a la iglesia los tenemos desgraciadamente en México y ahí también hay muchísimo en lo que se podría trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Felipe Bravo Mena, a Claudia Robles y a Mónica Uribe por haber estado acá. Continuamos con el programa y muchas gracias por estar pendiente aquí en el canal del Congreso.
La relación entre México y el Vaticano ha estado marcada por tensiones históricas y acercamientos diplomáticos significativos. Tras un largo periodo de ruptura, iniciado con las leyes de reforma en el siglo XIX, que establecieron la separación Iglesia-Estado, la relación oficial con la Santa Sede fue restablecida hasta 1992. Desde entonces, el vínculo ha estado caracterizado por una diplomacia cuidadosa pero activa, evidenciada en las visitas pastorales de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quienes han abordado temas como los derechos humanos, la violencia, la pobreza y la migración. Estos encuentros han contribuido a fortalecer el diálogo bilateral, enmarcado por la influencia histórica de la Iglesia Católica en la vida cultural y social mexicana, y por el interés del Vaticano en mantener una presencia estratégica en América Latina. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes, no sin antes agradecer al antiguo colegio de San Ildefonso todas las facilidades para la grabación de este programa. Hasta pronto.